Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio, bienvenidos a Engranando Marcha. Traemos un programa especial por el Gran Premio de Miami, primer Gran Premio que se celebra en Florida en la Fórmula 1, en el circuito de Miami creado junto al Hard Rock Stadium. Álvaro, qué bonito espectáculo vivimos fuera de la Fórmula 1, porque dentro quedó la carrera un poquito así aguada, ¿no? Que su objetivo principal era precisamente crear un buen espectáculo. Ya sabemos que estamos en Estados Unidos y el principal, digamos, el ánimo de la carrera está más presente fuera de la carrera. Por lo tanto, el circuito pues no ha dado mucho de sí, pero ha tenido cosas interesantes. Fue un espectáculo a la americana, como el Gran Premio de Estados Unidos del año 2017, esa entrada de los pilotos. Siempre América nos ha traído grandes personajes que vimos dentro del asfalto. En el parque cerrado, en esa parrilla, vimos a un montón de personajes, a Rauw Alejandro, Maluma, Luis Fonsi, Michael Jordan, vimos a un montón de celebridades, a Michael Douglas también. A Bad Bunny, que él nombró a Verstappen en su nuevo disco y por lo tanto él estuvo allí. Pues un montón de personajes, así que ya saben, si les gusta este mundo del famoseo, de la música, del cine, de la Fórmula 1 y del deporte, incluso porque también estaba Mario Andretti, pues el Gran Premio de Miami era su lugar. También hemos vivido con el circuito otro gran dilema, y es el asfalto. Traían un asfalto revolucionario, un asfalto totalmente nuevo, innovador, pero Álvaro, esto de que se levante el asfalto, perdona que te diga, pero yo no lo veo muy innovador, ¿eh? No, la verdad que no es precisamente una ventaja y no es algo que la Fórmula 1 yo creo que se sienta orgulloso de ello, pero es algo que yo creo que deberíamos dejar para comentar en definiciones sobre ruedas, ¿no? Hablaremos más adelante cuando terminemos el análisis en nuestra sección de definiciones sobre ruedas, como bien has dicho, y vamos a hablar de otro gran dilema, porque hablábamos hace un par de programas de esa queja que habían creado los pilotos respecto a la normativa que habían puesto la nueva dirección de carrera con la joyería en los pilotos dentro del monoplaza, pero ya se han acabado esos dos grandes premios de plazo. ¿Qué iba a hacer Lewis Hamilton? Y sorpresa, porque no solamente ha sido Lewis Hamilton, también se ha unido Sebastian Vettel. Sí, en el caso de Sebastian Vettel era por llevar en ropa no reglamentaria, en ese caso. Pero bueno, yo diría que en el caso de Hamilton, por ejemplo, el tema de la joyería, pues opino un poco como nuestro compañero Antonio Lobato. Creo que por la seguridad de todos no deberían poder llevarlo. Es cierto que se armó bastante revuelo respecto al piloto británico, e incluso el jueves y el viernes, los días de prensa, se presentó al circuito con 9 anillos, 3 cadenas de oro, muchos piercings, totalmente ajeno a lo que decía dirección de carrera. Eso sí, ya luego en la carrera se le vio con todo eso quitado. Creo que con algún que otro piercing que sí que no se lo puede quitar, como por ejemplo en la oreja e incluso en la nariz. Así que vemos que ha hecho un poquito vista gorda la FIA también. Sí, yo creo que también si no fuera Hamilton la cosa no sería igual. Y creo que el trato sería diferente y eso no está muy bien visto. Trato que esperemos que se les escuche sobre todo a Carlos Sainz y a Esteban Ocon. Accidentes muy fuertes en la zona revirada del circuito de Miami, en los libres. El accidente de Ocon, 51 Gs, muy fuerte el accidente, y se quejaban de que no había protecciones. Las protecciones, como bien sabréis después de nuestro maravilloso programa de definiciones sobre ruedas, sobre las protecciones que podemos encontrar en un circuito, no había protecciones, era simplemente el muro de hormigón y ya. Queja de los pilotos para ver si para próximas ediciones eso se puede modificar e incluir una protección, porque el golpe de Sainz fue duro, pero el de Ocon aún más fuerte y tuvo que acabar adolorido. Es más, rompió el chasis, tuvo que cambiar chasis a mitad de Gran Premio. Sí, hay que tener en cuenta que realmente esos accidentes no fueron de muy alta velocidad, pero claro, si tú en vez de tener una Tech Pro o una barrera Safer, si tienes hormigón armado, pues lo único que vas a conseguir es un golpe muy fuerte, y esto los pilotos lo notaron. Entonces yo creo que la FIA debería no solo replanteárselo para este circuito, sino para otros. También recordamos que el próximo Gran Premio será el Gran Premio de casa, Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña. Álvaro, Gran Premio yo creo que también importante para ti, ¿no? Bueno, sí, bastante importante, porque va a ser la primera vez que voy a asistir a un circuito de Fórmula 1.
Tengo muchas ganas, Luis, no te voy a mentir. Bueno, es cierto que no vas con pase de prensa, pero a ver si puedes traernos alguna otra entrevista, sobre todo con las Woman Series, que también las tenemos hoy aquí en la introducción, las hemos dejado lo mejor para el final, y podrías entrevistar, por ejemplo, a la primera poleman de la temporada, a la valenciana Nerea Martí, que consiguió su primera pole en las Woman Series, la primera pole de la temporada en el circuito de Miami, aunque en la primera carrera no le fue tan bien, ¿no? Sí, a ver, tremendo papelón de la piloto valenciana en la clasificación. Se aprovechó de esa última bandera amarilla que hizo que otras pilotas no pudieran hacer vuelta, por lo tanto marcó la vuelta cuando tenía que hacerla. Por esa parte bien, pero luego en la carrera sí que es cierto que el coche falló y bueno, se caló prácticamente, y hasta que en la segunda vuelta, pues claro, estaba décima o así que no pudo remontar muchísimo. Fallaron las dos compañeras de equipo, las españolas Nerea Martí y Belén García, y también la otra española, Marta García, que la tuvimos aquí entrevistada en Engranando Marcha. Una pretemporada muy complicada, un fin de semana, un invierno muy difícil, pero llegó la carrera, supo leer las oportunidades y acabó segunda, aunque después de esa última curva, ese toque con la finlandesa Kimi Lainen, se le impuso una sanción de 10 segundos y acabó en la 11ª posición. En la segunda carrera ya no había mucho más que hacer, pero Nerea Martí nos sorprendió con el primer podio de la temporada, segunda posición para la piloto de Albalat dels Sorells, que consiguió una muy buena actuación en tierras americanas. Bueno, y también Belén García, que consiguió una 4ª posición, si no recuerdo mal. Yo diría que un buen papel de las españolas, ¿no? También a la espera de que haya investigación, porque la tercera clasificada a lo mejor podía ser sancionada. Sí. Pero bueno, estaremos atentos a lo largo de esta semana a ver qué decide dirección de carrera de las Woman Series. Pero ahora nos vamos de lleno a este primer Gran Premio de Miami de la historia de la Fórmula 1 que se disputó el domingo pasado, y si no consiguieron quedarse hasta tarde, tenían que madrugar al día siguiente, pues aquí estamos nosotros para decirles qué ocurrió en el Gran Premio de Miami. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos. Pues vamos a hablar un poquito de todo lo que ha ocurrido este fin de semana en el circuito de Miami. Pasamos a la clasificación. Los libres vimos que la pista estaba muy sucia y el principal problema era ver qué podía ocurrir en la clasificación, porque los muros estaban muy cerca, ya nos lo demostró Carlos Sainz y también Esteban Ocon. Pero en la clasificación al final no ocurrió gran cosa, no hubo banderas rojas como se esperaba, pero es cierto que Esteban Ocon, después de ese accidente, tuvo que cambiar el chasis y no pudo salir a disputar la clasificación. El piloto saldría desde la última posición al fondo de la parrilla. Sí, bastante mala suerte por su parte, y es eso lo que cuentas, que en los libres tuvimos 3 banderas rojas, se salieron Bottas, Sainz y Ocon, los 3 un accidente relativamente fuerte. Y en clasificación, que no tuvimos nada de eso, se ve que los pilotos pues se adaptaron un poco más al trazado y no llegaron a tal límite. Vimos que el trazado, al ser un circuito urbano, compactó un poquito la situación en la parrilla y vimos a Fernando Alonso, a George Russell y a Sebastian Vettel a menos de una décima de entrar a la Q3, muy cerca. Incluso Alonso quejándose de que le había entorpecido Carlos Sainz la vuelta y que por ello no había entrado a la Q3. Por lo que se vio, yo opino que no es que perdiera tiempo a causa de Sainz, sino que le distrajo. Entonces, esa pequeña distracción hizo que no entrara tan bien en el vértice de la curva y perdió un poco de tiempo, pero no fue el hecho de que Sainz estuviera delante. Después de esto, y tras vivir una Q3 bastante emocionante, pole de Charles Leclerc, la primera pole aquí en Miami, seguido de su compañero de equipo Carlos Sainz, que recordemos, ya antes de comenzar el Gran Premio, el piloto madrileño se llevó unos cuantos puntos, pero no de los que les gusta del campeonato de pilotos, sino en el centro médico, después del bombazo que se metió en la cabeza al intentar pasar de la parrilla al pit lane. Y Max Verstappen en la tercera posición. Estaban bastante escondidos los pilotos de Red Bull, que no conseguían dar con la tecla, y después veremos en carrera cómo les va. Aquí en clasificación no les ha ido bastante bien. Bueno, empezaba Verstappen haciendo el mejor tiempo, pero fue Leclerc el que levantó ese tiempo. Sainz también lo mejoró. ¿Qué pasa? Que Verstappen en su segundo intento falló. Se fue largo en una curva y tuvo que abortar.
Ahora nos vamos, como esto es un gran premio especial que siempre ocurren muchas cosas raras antes de la carrera, nosotros en este programa vamos a analizar también qué ocurrió en la precarrera, en la parrilla de salida. Muchos personajes famosos, como hemos comentado al principio. Luis Fonsi cantó el himno de Estados Unidos en la ceremonia habitual ya de la Fórmula 1 de interpretar el himno del país que acoge ese gran premio. También estuvo Bad Bunny durante todo el fin de semana. También estuvo Rauw Alejandro, Maluma, Michael Douglas, como hemos comentado antes, Michael Jordan, también David Beckham. Estuvo Michelle Obama también en la sala de la FIA. Completamente una locura. Bueno, y Serena Williams también estuvo. Serena y Venus Williams, las dos hermanas. Completamente increíble. Muy curioso, la verdad. Pero siendo Miami no teníamos mucho que... Yo creo que se esperaba bastante. Han habido bastantes memes en redes sociales diciendo cualquier persona con un mínimo de fama, me voy al Gran Premio de Miami. Tendríamos que haber hecho eso, Álvaro. Aquí ya en el mundillo del mundo del motor, aquí en UPV Radio, podríamos haber dicho, nos vamos al Gran Premio de Miami, cubrimos el Gran Premio de Miami desde ahí, un poquito lejos nos pilla, ¿no? Bueno, yo creo que el viaje es un poco largo, sí. Sí, esperamos mejor al Gran Premio de España. Pero también no todo eran alegrías en la parrilla. Teníamos la primera mala noticia que venía desde el box de Aston Martin, que tenían un problema con la temperatura del combustible y esto les obligó no poder salir a parrilla y tener que salir desde el pit lane. No sé si nos puedes explicar un poco qué ocurrió con esa temperatura del combustible. Sí, por lo que sabíamos, así muy resumido todo, Aston Martin, digamos que calentó, porque hay que calentar el motor antes de arrancar la carrera, calentó el motor, pero luego enfrió el combustible demasiado. ¿Y qué pasa? Que hay como un límite de temperatura del combustible, a partir de ahí tienes que subir para arriba, no puedes tener una temperatura menor a partir de ese límite. Por lo tanto, tenían una temperatura muy baja y tuvieron que empezar otra vez a calentar ese combustible y de esa forma perdieron tiempo y tuvieron que salir desde el pit lane. Eso sí, a lo mejor tuvimos problemas, tuvimos a famosos, pero vamos a tener a una de las personas más famosas de la Fórmula 1 y que todo el mundo desea, la lluvia. Había previsión de lluvia, daban un 60% de probabilidad de lluvia, pero no apareció. Yo no vi lluvia por ningún lugar. Bueno, unos minutos antes, minutos, dale media hora o así, cayeron unas gotitas, pero no mucho, y ya estaban los meteorólogos prediciendo que iba a llover mucho y no, la verdad que no. Bueno, viendo la temperatura que hacía en Miami, la temperatura del asfalto que rozó el sábado los 50 grados y estaba el domingo sobre los 40, las gotas yo creo que ni llegaban a mojar el asfalto, se evaporaban antes. Así que no supuso un problema la lluvia, hubiese sido un aliciente muy bonito a la carrera, que le hubiese dado un poquito más de chispa, pero esto también hacía que esa bajada de la temperatura, esa predicción que había dado Pirelli de 2 paradas, comenzase un poquito a tambalearse y que volviésemos a las típicas una parada que llevamos viendo durante toda la temporada. Sí, teníamos todos muy seguro que todos iban a hacer 2 paradas, pero no fue así. Después de la predicción de Pirelli, claro, después de tener temperaturas muy altas el sábado, era lo normal que hubieran 2 paradas, porque el asfalto era muy agresivo con los neumáticos, pero al haber bajado las temperaturas, toda esta predicción se fue al garete y tuvimos prácticamente una parada, excepto por los que pararon luego por lo que sabemos. Exactamente, no vamos a hacer spoiler, vamos a ir más adelante, pero arrancaba la carrera, se apagaban los semáforos, se ondeaba la bandera verde y teníamos esa principal duda, ese resquemor de que la parte sucia, ya que es un circuito nuevo, había mucha arenilla, había mucha suciedad. Esto iba a impedir que los pilotos que saliesen en las posiciones pares consiguiesen adelantar, como era el caso de Carlos Sainz, pero no fue así. Consiguió salir bien, aunque Max Verstappen salió mejor y consiguió desde fuera adelantarle por la parte exterior de la curva y conseguir la segunda posición. El piloto de la escudería Red Bull haciéndose cargo de Carlos Sainz, que se relegaba a la tercera posición. Mientras tanto, desde atrás, Fernando Alonso ganando 4 posiciones, el piloto que más posiciones ganó en la salida, el asturiano, que en ese intento de adelantar se tocó con Lewis Hamilton. Sí, Hamilton que salió mal, de hecho los dos Mercedes salieron mal y debido a ese encontronazo que tuvieron, Alonso tocó la rueda trasera de Hamilton. Hamilton se quejaba por la radio porque decía que tenía daños. Luego tenía bastante buen ritmo, así que yo no vi nada raro. Y Alonso que prevalecía ahí, pero Hamilton ya empezaba a coger ritmo y le adelantó.
Y luego también adelantó a Gasly. Efectivamente, mucha queja por radio, pero luego el Mercedes demostró que tenía bastante buen ritmo, sobre todo, recordemos, después de las mejoras que han introducido para este Gran Premio. Los dos pilotos, Hamilton y Russell, iban bastante bien. Parecía que estaba solucionado el problema del porpoising hasta que llegamos a los libres 3 y la clasificación, que ya los vimos otra vez disfrutando de un buen concierto de metal, agitando bastante la cabeza, pero bueno, seguramente acabaron con un buen dolor de cabeza después de eso. Nos vamos también a la parte de adelante, adelantamos unas cuantas vueltas, llegamos a la vuelta número 8 y Verstappen consigue adelantar a Leclerc, que reportaba graining en el neumático delantero derecho, un neumático que hemos visto que Leclerc consigue destrozar fácilmente durante las carreras, y esto supone el fin del liderato de Ferrari en este Gran Premio. Bueno, Verstappen yo creo que daba la sorpresa porque podía parecer que el ritmo de Ferrari era superior, sin embargo Verstappen se aprovechó de esa ventaja del neumático y, claro, teniendo una rueda que era exactamente igual digamos, tenía la misma vida, las condiciones eran mejor para él, por lo tanto aprovechó y se lanzó. Después vivimos una serie de carrera en trenecito, nos adelantaba mucha gente, aunque curiosamente vimos que el punto de adelantamiento claro no eran las dos largas zonas de DRS que teníamos, las dos grandes rectas que presentaba el circuito de Miami, sino que fue la mini recta de la recta principal. La curva número 1 fue el punto clave de adelantamiento. Yo no sé tú, pero no me lo esperaba en absoluto, y sobre todo viendo, por ejemplo, las Woman Series, que sí se atrevían a adelantar al final de la recta larga. Sí, esto era curioso y yo creo que era debido a que en esa última curva, la curva 17, si te pasabas costaba mucho. Por lo tanto, cualquier piloto que hiciera un error, de esa forma el piloto de atrás lo podría aprovechar. Recordemos también que esa curva fue reasfaltada varias veces, que ya contaremos luego en definiciones sobre ruedas, y esto yo creo que condicionaba mucho a los pilotos. Después de esto, uno de los que se intentó animar a adelantar en esa zona fue el asturiano Fernando Alonso, que intentó adelantar a Pierre Gasly, el piloto de AlphaTauri, aunque esto le salió un poco caro al español porque acabó tocando a Pierre Gasly, causándole daños en el monoplaza en la vuelta número 39, y esto supuso que los comisarios le diesen una penalización de 5 segundos que se le sumaría al final en el registro de carrera. Bueno, Fernando que admitió el error y la verdad que es bastante cierto que se lanzó desde muy lejos, bloqueó ruedas y se lo comió. Es cierto que Gasly podría haber mirado más los retrovisores, pero el incidente es más de culpa de Alonso. Sinceramente, yo creo que ha sido un error de no entrar con decisión. No lo vimos muy claro. Fernando... Es raro, normalmente Fernando cuando se lanza es porque sabe que ese monoplaza entra, pero lo vimos muy errático, no llegó a entrar con decisión y esto supuso el toque y la sanción y la posterior sanción que recibió Fernando. Pero aquí no acaba la historia con Pierre Gasly. Pierre Gasly luego parecía que ese monoplaza estaba bastante dañado porque no podía girar, tenía mucho subviraje y esto provoca que se salga de pista y que en la reentrada se toque con Lando Norris, destrozándole la parte trasera del monoplaza, muchos trozos en la pista. El monoplaza de Lando Norris abandona, después unas vueltas después el de Pierre Gasly, pero esto supone la salida del único coche de seguridad que tuvimos en este Gran Premio. Bueno, yo con perdón para Lando Norris, es cierto que este fue como el único aliciente que tuvo la carrera para que al final hubiera algo un poco más movidito. Así que, bueno, algo que había que sacrificar. Efectivamente, y ya saben lo que se dice, con coche de seguridad, con safety car en pista, hay que parar, cambiar neumáticos y a ver si suena la flauta. Eso hizo George Russell y Checo Pérez, que aprovechan para parar y colocar neumático medio nuevo. También recordemos que todo el mundo llevaba el neumático duro, salvo los que iban a pie cambiado, y un neumático duro que se comportaba bastante extraño, ¿no, Álvaro? Iba mejor mientras más desgastado estaba. Sí, conforme menos goma tenía ese neumático, digamos que estaba menos sobrecalentado y de esta forma tenía más rendimiento. Pero claro, hay un momento que ya esa degradación es demasiado aguda como para mantener el neumático y que te genere una ventaja. Por lo tanto, aprovecharon todos los pilotos que pusieron al principio el duro para parar. Efectivamente, neumáticos medios para Russell y Pérez, como hemos comentado. Esteban Ocon pone blando nuevo. Ojo, cuidado, porque el ritmazo que podrían tener estos pilotos iba a ser enorme, aunque después vimos que no mucho. Se relanzó la carrera, bandera verde, se retiraba el coche de seguridad de Mercedes y Pérez comenzaba a acechar a Carlos Sainz, que tenía un papelón enorme de defender con un coche más lento en recta, donde la recta era el punto de adelantamiento claro de este Gran Premio.
Sí, la verdad que Pérez estuvo acechando durante muchas vueltas hasta que en cierto momento lo intentó. Y Pérez lo intentó, pero se coló en esa primera curva, por lo tanto Sainz se pudo alejar un poco más y ya a partir de ahí no tuvimos mucha acción. Pasaron los dos por el canto de un duro, ¿eh? Muy cerca Checo Pérez de Carlos Sainz, se fue largo, consiguió pasar el piloto madrileño y mantener y aumentar incluso la distancia que había entre los dos. Charles Leclerc persiguiendo a Max Verstappen, que iban haciendo la goma, una vuelta rápida tras otra, alternándose entre los dos, me acerco, me alejo, ahora tiro por aquí un poquito mejor, ahora un poquito peor, pero al final vimos que Leclerc empezaba a perder la batalla y, atención, para los que les guste el salseo, Russell Hamilton. Sí, hubo lucha entre los dos británicos del equipo Mercedes, el joven piloto frente a la leyenda de las 7 veces campeón del mundo, con permiso también de Michael Schumacher. Y al final, pues, ¿quién ganó, Álvaro? Bueno, era lógico que Russell, teniendo mejores neumáticos, fuera a adelantar a Hamilton, eso es obvio. Pero sí que es cierto que Hamilton se quejó bastante de esa, precisamente, la estrategia que benefició a George Russell, pero el ingeniero de Hamilton le dijo, bueno, el safety car tampoco nos ha beneficiado. Efectivamente, pero bueno, algo curioso y típico de Lewis Hamilton. Me quejo, pero luego consigo adelantar a mi compañero de equipo, consigo solucionar esa situación. No, es que mis neumáticos están horribles y luego consigo hacer una vuelta rápida. Esto hay que cogerlo siempre con pinzas de ser Lewis Hamilton, pero después de esto estaban en la lucha, estaban los dos en el ajo y no hemos hablado nada de él. Pero atención, qué carrerón se estaba marcando Bottas hasta este momento. El piloto se encontraba en la 5ª posición con un Alfa Romeo, con un coche mucho más lento que los que venían por detrás, pero al final alguien le gafó, me parece. Nadie en cabina, ni nosotros tampoco, por suerte, pero se cuela y toca el muro en una de las últimas curvas y esto propicia que pierda posiciones con los ambos Mercedes en la vuelta número 50. Bueno, era irónico que estuviera Valtteri Bottas delante de los dos Mercedes, pero le duró poco la risa, le duró poco, así que se salió y bueno, se quedó en esa 7ª posición, que aún así era bastante buena para Alfa Romeo. Yo creo que valía bastante la pena. Otro que al final también le valió poco todo el esfuerzo fue a Hamilton, que al final fue superado por George Russell, y otra vez veíamos que Checo Pérez intentaba alcanzar a Carlos, pero ya era bastante tarde después de esa pasada de frenada, y aquí vimos lo que fue el último incidente del Gran Premio, que fue a Mick Schumacher intentar adelantar a Sebastian Vettel y ambos se tocaron, acabaron prácticamente fuera. Sebastian Vettel acabó fuera de carrera y Mick Schumacher tuvo que reparar el alerón, cambiarlo para ya volver otra vez, pero completamente descolgado del grupo. Bueno, un accidente un poco... Bueno, ya sabemos que Vettel y Schumacher se llevan genial y claro, los dos son alemanes. Vettel admiraba a Michael Schumacher y él admiraba a él mismo, a Sebastian Vettel, por lo tanto un poco complicado de digerir este accidente y no sabemos qué habrán hablado entre ellos después, pero bueno, la culpa yo creo que es totalmente de Mick Schumacher. Sí, es un accidente muy al estilo de lo que ocurrió con Fernando Alonso. Así que totalmente clara que tendría que haber una decisión a día de lo que estamos grabando el programa, que es lunes a las 3 de la tarde. No tenemos información alguna de lo que pueda suceder esta sanción, así que estaremos atentos a ver qué ocurre. Pero con esto llegábamos al final de esta carrera que sinceramente yo me esperaba más de ella, pero sondeaba la bandera a cuadros, ganaba Max Verstappen, el primer Gran Premio de Miami celebrado en la historia de la Fórmula 1, con Charles Leclerc segundo y con Carlos Sainz en una 3ª posición. Es cierto que no estaba muy contento el piloto madrileño, pero es que después de 2 ceros en los últimos 2 grandes premios, yo creo que esto tendría que haber sabido a gloria. Vamos a repasar también el top 10. Checo Pérez en la 4ª posición, Russell en la 5ª, Hamilton en la 6ª, Bottas en la 7ª, muy buena actuación del piloto finlandés, 8ª posición para Esteban Ocon, 9º ponían a Fernando Alonso, pero después de otra sanción de 5 segundos por ganar ventaja fuera de pista, se caía fuera de los puntos y con esto quedaba Alex Albon, el pelirrojo, con 9ª posición y 10º Lance Stroll, con un Aston Martin, ojo, cuidado, saliendo desde las últimas posiciones. Bueno, la verdad que Lance Stroll sacó bastante partido de ese coche que salió desde el pit lane, así que no hay mucho más que pudiera hacer. Con esto, Verstappen recorta puntos en el campeonato, estará a 19 puntos de Charles Leclerc y también tenemos unos cuantos datos y estadísticas. Es que la diferencia
entre compañeros de equipo más grande que hay ahora mismo en el Mundial de Pilotos está en Ferrari, junto a Carlos Sainz y su compañero de equipo Charles Leclerc. Creo que son 50 y pocos puntos. La verdad que duele, pero... Esos 2 ceros. Sí, Ahí es lo que hay. No podemos achacárselo tampoco a Sainz de manera muy, muy abrupta, así que veremos qué tal sigue la temporada. Así que llegó el momento favorito, el momento de la polémica aquí en Engranando Marcha. Nota del Gran Premio, piloto del día y piloto de excepción, Álvaro. Bueno, para mí la nota, creo que ya sabes cuál va a ser, ¿no? Yo me quedo con un 4,5. Tiene que ir a recuperar, ¿no? Sí, yo creo que no... Se va a junio. Se va a junio la carrera. Yo, bueno, voy a ser un poquito más benigno. Le voy a poner un 5,5-6. Porque el Gran Premio en sí no estuvo mal. Lo que estuvo mal fue la carrera. Así que se salva por los pelos. Que estudie un poquito más y a ver cómo lo hace en el segundo parcial. Que será, recordemos, el Gran Premio de Estados Unidos. A ver cómo se comporta esta vez el circuito de COTA. Aunque será eso después de las vacaciones de verano. Piloto del día y piloto de excepción. Mira, yo voy a apostar por piloto del día con Albon. Yo creo que está haciendo lo está haciendo genial. Porque teniendo ese coche que ya sabemos que el Williams no es precisamente una máquina muy rápida, está haciendo un papel muy, muy bueno. Y bueno, parece que ese pelo rojo le está dando alas. Y por otra parte, mi piloto de excepción... Algunos me van a masacrar por Twitter o en redes sociales, pero yo creo que... Estamos ya acostumbrados, ¿eh? Para mí, Fernando Alonso ha sido una decepción este Gran Premio, porque ese error con Gasly, esas salidas de pista que le han acarreado a una sanción también de 5 segundos, yo creo que podría haber sido mínimo un séptimo, octavo, pero no ha sido así. Pues voy a empezar al revés que tú, más que nada por enlazarlo, y me voy a unir a ti en esas quejas que seguramente van a haber por Twitter. Piloto de excepción, Fernando Alonso. No hemos visto al Fernando que solemos ver y el Fernando analista y crítico en este Gran Premio. Sobre todo, primero con la queja con Carlos Sainz, que personalmente no hubo ningún tipo de entorpecimiento, simplemente que los demás pilotos dejaron de esconder y el Alpine se quedó atrás. Y luego con ese incidente con Pierre Gasly, no lo vimos seguro. No vimos a un Fernando decidido con las acciones. Y mi piloto del día, como tú has dicho, Albon, era uno de los que tenía pensado, pues yo voy a tirar por los pilotos de Aston Martin, por Stroll y por Vettel, aunque no consiguió acabar la carrera, porque fue brutal lo que hicieron los pilotos de la escudería británica. Y con esto les abrimos también un espacio en Twitter e Instagram. Pueden comentar qué les ha parecido esta carrera, cuál ha sido su nota, el piloto del día de excepción. Estaremos encantados de leerlo y vamos a pasar con definiciones sobre ruedas. Recuerden que hablaremos hoy del asfalto, el gran protagonista. Art amb veu pròpia. UPV Radio. Café Classic, Un placer para los sentidos y el espíritu. un programa pensado para disfrutar con la buena música. Con Javier Aloy. Disfruta de la música clásica El domingo a las 3:30 de la tarde. y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30. Te esperamos. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas. Pues ya estamos otra semana más aquí en nuestro espacio para aprender un poquito más del mundo de la Fórmula 1, el mundo técnico. Cojan papel y boli porque hoy tenemos un gran protagonista. Nos acompaña mucho cuando tenemos que coger el coche aquí en la ciudad o donde se encuentren, pero también lo tenemos en el mundo de la competición. Álvaro, este es el asfalto. Bueno, vamos a principalmente centrarnos en el asfalto de Miami, por qué dio tantos problemas, y hay dos cosas importantes a remarcar. La primera, la curva 17 se tuvo que resfaltar hasta 2 veces, ya que se levantaba el asfalto. Y el segundo problema que hubo es que fuera de la trazada el grip era muy muy bajo. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué? Estas dos cosas, ¿por qué pasaban? Pues a ver, la primera es porque se probó con un tipo de asfalto, digamos, revolucionario, pero los resultados, al menos prematuramente, han sido bastante pobres. Ya veremos a la larga qué tal se comporta ese asfalto. Claro, es cierto que el asfalto tiene que ir cogiendo grip. Lo vimos, por ejemplo, con el Gran Premio de Turquía de hace 2 años, cuando recién se asfaltó el Istanbul Park. Es cierto que el circuito tiene que ir engomándose, tiene que ir abriéndose un poco para que agarre un poco más,
pero vamos a esperar a ver cómo se comporta este asfalto, si dura un poco más, si no, si va a ser una gran problemática, porque vimos que tenían que ir quitando, como has comentado, parte de ese trazado con el alquitrán, con agua a presión, una completa locura. Bueno, lo que realmente fue, eso fue digamos, lo que generó las consecuencias que luego pasaron, es que no había grip fuera de la trazada. ¿Por qué? Porque trataron el asfalto con agua a presión. De esta forma eliminaron la mayoría del alquitrán. ¿Qué pasa? Que cuando tú eliminas toda la mayoría del alquitrán, el asfalto se vuelve muchísimo más agresivo. Bueno, más agresivo, digamos, más rugoso. Por lo tanto, precisamente los neumáticos de esos Fórmula 1 arrancan todas las virutas de asfalto, o al menos las partes más superficiales, y todas esas virutas se quedan fuera de la trazada, se quedan en la parte sucia de la pista. Por lo tanto, había muy poco grip fuera de la pista, ya que habían muchísimos, digamos, mini trozos de asfalto. Claro, esto luego hacía que el asfalto se arrancase, y es que lo estamos diciendo completamente literal, no es un eufemismo, no es nada, se arrancaba el trazado. Primero lo achacaron al paso de superdeportivos, aunque luego vimos que con el paso de la Fórmula 1 también encontrábamos este problema, y por eso vimos un montón de parches en esa curva 17 en el circuito de Miami. Así que con esto queda solucionado el por qué había parches en el Gran Premio, por qué había esa serie de parches, zonas más oscuras en esa curva, y había incluso polvo en esa zona. Pues si no vieron el Gran Premio, es por esto fue lo que vivimos durante todos los libres, y también miles de expertos analizando qué es lo que ocurría, así que ya han aprendido una cosa más aquí en Definiciones sobre Ruedas, ya saben, su espacio para aprender un poquito del mundo técnico de la Fórmula 1 cada semana. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Pues bueno, Álvaro, ya toca ir cerrando este Gran Premio, cerramos espacio de análisis, cerramos también espacio de aprendizaje, ondeamos nuestra bandera a cuadros, y el próximo programa vamos a ver de qué es, un poquito sorpresa, ¿no? Bueno, sorpresa, no mucha. El circuito ya no lo sabemos. Yo personalmente, para mí va a ser un poco sorpresa acudir a ese Gran Premio de España, pero ya os contaré. Efectivamente, también vamos a despedirnos con una noticia que nos agrada mucho, y es que se retransmitirá el Gran Premio de España de forma abierta, y lo transmitirá una gran leyenda del mundo de la narración, compañero de cabina de Antonio Lobato en la época dorada de Fernando Alonso, esos campeonatos, y también principal narrador en los años 90, Gonzalo Serrano. Bueno, ya sabemos, no hace falta, yo creo, que descubramos nada. Sabemos quién es Gonzalo Serrano, todos recordamos su voz y todos los comentarios que ha hecho en esas carreras tan míticas, así que esperamos lo mejor. Nos agradamos mucho de que nuestro compañero pueda retransmitir la Fórmula 1, y nos vamos a despedir como él lo haría, pero un poquito al contrario. Él inicia así, nosotros vamos a acabar así. Ya saben, si parpadean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Nos vemos en el siguiente programa.